Un cordial saludo, esperamos que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión del curso de Política y Medios de Comunicación en el marco del proyecto de Universidad Nómada. Hoy tenemos un invitado muy especial para seguir hablando del tema electoral, como ha sido costumbre en nuestro proyecto. La idea es conocer diferentes propuestas, hablar de los clanes que han gobernado Colombia y también de los libros que ha publicado Ariel y de otras denuncias que ha hecho. Antes quiero saludar a la gente que nos está viendo e igualmente saludar a Ariel. Ariel, ¿cómo estás, hombre? Bienvenido a nuestro proyecto de educación popular. Bueno, hermano, muy buenas noches, Wilmer. Te agradezco en el alma la invitación y bueno, aquí dispuesto a responder todas sus inquietudes, hombre. Qué bien, hombre. Bienvenido de nuevo. La primera pregunta es bastante compleja, pero me gustaría que nos hablara de los 54 clanes que gobiernan a Colombia. Obviamente no nos alcanza el tiempo para hablar uno por uno, pero así grosso modo, ¿cómo fue ese proceso de investigación de esos 54 clanes? Mire, básicamente nosotros nos dimos cuenta de dos hechos. Pongo estos dos ejemplos para comenzar a ejemplificar. Hace unos años, y todavía hoy día, pero ya seguramente este año no va a ser así desde el 20 de julio, nos encontramos con tres o cuatro ejemplos. Había dos hermanos en la costa atlántica, Álvaro García Romero y Juan José García Romero. Álvaro García Romero, hoy condenado por la masacre de Macayepo, por relaciones con grupos paramilitares. Él hizo elegir a su sobrina como senadora. Su hermano, condenado por corrupto, hizo elegir a su hijo como senador. O sea, dos primos elegidos como senadores de la República. De hecho, Juan José García Romero, condenado por corrupto, su esposa, una reina de belleza, investigada por parapolítica, y ambos eligen a su hijo Andrés Felipe García Zucardi como senador. Entonces uno dice, hermano, en un país de 50 millones de habitantes que existan dos primos, pues es dramático. O sea, eso es como uno dice, eso está como muy raro. Incluso tú encuentras el ejemplo de los hermanos Galán, pues que no tienen nada que ver con paramilitarismo ni nada, pero que dos hermanos, Juan Manuel Galán y Carlos Fernando Galán, fueran senadores a la vez. Usted dice, ole, qué mal, porque si somos 50 millones de habitantes, que hayan familiares. Y luego nos encontrábamos con el clan Char. Entonces uno senador, el otro alcalde de Barranquilla, el papá era el patrón de la emisora olímpica, el otro hermano era el dueño de Junior, fungía como presidente. O sea, esto es una cosa aterradora. Entonces nos pusimos a ver eso y comenzamos a estudiar esas estructuras. A eso le llamamos clanes, que son organizaciones semipiramidales, generalmente con algún vínculo familiar, pero no necesariamente, que gobiernan el Estado local y regional de forma autoritaria, así cada 4 años repitan elecciones. Y lo que hacen es que van escalando al nivel nacional para garantizar la supervivencia del clan. Entonces le pongo estos tres ejemplos. El clan Char, Alex Char, candidato presidencial, Arturo Char, senador, Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico, Pumarejo, alcalde de Barranquilla, Antonio Sabaraín, representante a la Cámara, Aida Merlano, representante a la Cámara en su momento, luego los alcaldes de Soledad, Malambo, Puerto Colombia, luego nombran a Karen Abuinen como ministra de las MINTIC, como cuota del gobierno Duque, al viceministro de Salud Moscoso, exsecretario de Salud de la época de Alex Char, como viceministro de Salud, y así sucesivamente. Y son capaces de que hacen elegir la cuota de ellos como procuradora para que les garantice impunidad. Segundo ejemplo, el clan Géneco en el Cesar. Monsalvo Géneco, gobernador, su primo José Alfredo Géneco, senador, y luego tres de sus socios, como Ape Cuello, representantes a la Cámara, o como el Chichi Quintero. O el caso de Villa Francisca Toro, que no es un clan familiar, pero que casi lo es. Su gran amiga Clararú Roldán, gobernadora. Todos los alcaldes casi del Valle son de ella, menos el de Cali. La sobrina de Dilia Francisca Toro, secretaria de Salud de la ciudad de Cali.
su cuñado Roosevelt Rodríguez, senador de la República, 4 representantes a la Cámara. Entonces lo que uno llega al final, bueno, así que aquí me puedo quedar, el clan Aguilar en Santander, por ejemplo, lo que llaman Nueva Fuerza Guajira en La Guajira, y aquí me puedo quedar hablando de todos estos clanes, y lo que uno se da cuenta es que un país de 50 millones de habitantes es gobernado por 54 familias. Es decir, 300, 400 personas gobiernan 50 millones de habitantes. Si esto fuera en el Principado de Mónaco, pues vaya y venga, que son 100.000 habitantes. Pero si esto es en Colombia con 50 millones de habitantes, uno lo que dice es que está muy mal la democracia colombiana. Y esto es lo que se llama, es un concepto en ciencia política que se llama autoritarismos competitivos. Es decir, que el clan Char, si bien cada 4 años va a elecciones, siempre gana, porque tienen la alcaldía, la gobernación, las otras alcaldías, la procuraduría, la contraloría, la cadena radial olímpica, los mercados olímpica, hasta el Junior de Barranquilla. Y como ahorita, mire, la crisis de Alex Char y la noticia ya es que contrataron a Borja, el Junior de Barranquilla. Pan y circo. ¿Cómo será el poder del clan Char que le hacen creer a la gente que el único sitio donde la selección Colombia juega bien es Barranquilla y la gente se come el cuento? Y no miran las relaciones de Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, con el clan Char. Y yo tengo amigos supuestamente críticos que dicen que sí, que la selección Colombia solo juega bien en Barranquilla. O sea, ese es el nivel de manipulación. Entonces, esos son los clanes políticos. Son enclaves autoritarios en medio de un país supuestamente demócrata, donde tienen el poder local, regional y el tema nacional para el control digamos, garantizar la impunidad. Esos serían los clanes políticos. Ariel, excelentes argumentos, grandes ejemplos y precisamente en este momento estamos en revolución porque nos estamos perdiendo el partido del Junior que está jugando en este momento, así que ya le estamos haciendo revolución al clan de los Char. Ariel, a propósito de este tema de los clanes, hay un segundo tema que también es bastante conexo, que gracias a tus denuncias hay 26 politiqueros que se han ido a la cárcel. No sé si los querás mencionar, pero si los puedes mencionar sería maravilloso que nosotros sepamos quiénes son esos 26 corruptos que están en la cárcel gracias a las denuncias que has hecho, hombre Ariel. Mire, nosotros hemos hecho, digo nosotros porque pues en ese momento yo era de la Fundación Paz y Reconciliación, pero pues yo no trabajaba solo. Básicamente había muchos investigadores. No le voy a mencionar los 26, pero sí una gran parte de ellos. Comencemos de adelante para atrás, como las novelas de García Márquez. Hace unos meses, 3, 4 meses, fue capturado el gobernador de Arauca, Facundo Castillo, del partido de la U, exalcalde de Arauca Capital. Nosotros lo mencionamos por relaciones con grupos armados ilegales y por casos de corrupción hace más de 4 años. Nos ganamos amenazas, insultos y hoy está preso, gracias a nuestras investigaciones. Un poquito más atrás, Monsalvo Génico, gobernador del departamento del Cesar. Durante 6 años le hicimos investigación por volteo de tierras, por corrupción en el PAE, por la utilización de recursos públicos, por comprar latas de atún a 20.000 pesos y libras de chocolate a 18.000 pesos en medio de la pandemia, por un famoso centro de investigación pesquero. Hoy en casa por casa. Y yo tengo que decir, yo no puedo ir al Cesar a hacer campaña. Yo no puedo ir casi al Cesar. Yo al Cesar no voy hace mucho tiempo porque las garantías de seguridad no me las dan. Y después de 4, 5, 6 años de aguantar amenazas y él, hoy está preso. Francisco Gómez Cerchar, o Kiko Gómez, quien pagó para que nos mataran a 4 personas, hoy preso a 40 años por homicidios. Jorge Coral Rivas, hoy candidato del Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Yo le pillé una grabación, una reunión con alias Gárgola, jefe del grupo neoparamilitar en Putumayo. Está en la columna de la revista Semana.
y está hoy de candidato del Partido Conservador a la Cámara por el Putumayo. Buanerge Rosero, actual gobernador del Putumayo. 3 columnas le saqué en semana. Estuvo preso 3 meses e increíblemente, a pesar del escándalo de corrupción de unas ambulancias, está libre, aunque su proceso sigue. Y así me puedo quedar acá hablando de todos ellos. Pero lo más increíble de todo esto son como dos cosas. Por un lado, una cosa que nosotros llamamos gobierno en cuerpo ajeno. Entonces, el caso del clan Aguilar. Hugo Aguilar preso, eso sí por investigaciones nuestras cuando estábamos en la Corporación Nuevo Arcoíris de la Parapolítica. Luego su hijo Richard Aguilar preso, senador de Cambio Radical, derivado en gran parte, no únicamente, pero en gran parte de nuestras denuncias. Y el hermano de Richard es el actual gobernador del departamento de Santander. Y hoy ellos tienen algunos ahijados políticos como candidatos al Senado y a la Cámara. Es decir, hay un fenómeno que se llama gobierno en cuerpo ajeno. Cuando es capturado el jefe del clan o uno de los miembros, colocan a la esposa, al esposo, al hijo, a la hija, al sobrino, a la sobrina, al amigo, a la amiga, y la gente vota por ellos y dice que bueno, que no, pues, que bien, que eso es un muchacho nuevo, joven, una muchacha buena, joven. Y es el mismo clan. Eso se le llama gobierno en cuerpo ajeno. Y lo segundo es que todos estos clanes son los que eligen el contralor, el procurador, ayudan a hacer lobby por el fiscal para garantizar impunidad. Y entonces pues nunca pasa nada. Por eso es hasta después de muchos años que por allá algún fiscal, alguna persona va y hace la investigación. Ese es el tema con los clanes políticos y los 26 políticos que he mandado a la cárcel. Ariel, y también hay que hablar de un tema muy importante, que haber estudiado estos 54 clanes que gobiernan a Colombia, haber enviado a la cárcel a 26 corruptos, también trae sus consecuencias. Y acá quiero conectar esto con la tercera pregunta, pero antes quiero darle un saludo a la gente que nos está viendo, pues gente que es muy fiel a nuestro proyecto, a Tatiana Rojas, a Sevilla 21, a Sebastián Restrepo, y acá pues tenemos un público que nos ve en un 90% en diferido, así que toda la gente que nos vea en diferido nos puede hacer sus comentarios luego. Y la tercera pregunta no tiene una cifra tan alta porque pasamos de 54 a 26, ahora de 26 a 3. ¿Cómo han sido esos 3 exilios? Sobre todo, cuéntenos cómo fue ese exilio en el segundo gobierno de Uribe y los otros, porque es algo que de pronto la opinión pública no conoce tanto, Ariel. A mí me han intentado hacer 3 atentados, el último de ellos muy grave. Los 3 han sido políticos. Solo puedo hablar públicamente del de Kiko Gómez, es gobernador de La Guajira, aliado del narcotraficante Marcos Figueroa, primo de la familia Geneco Cerchar de Cesar, por eso el apellido es Francisco Gómez Cerchar, son primos. Y yo tampoco puedo ir a La Guajira ni hacer campaña y hace muchos años no voy por temas de seguridad. El primer intento de atentado fue en 2009. Yo salí para Italia. Tengo que decir que la embajada italiana me ayudó mucho y estuve varios meses en una zona que llaman Trento. ¿Por qué? Porque para ese momento se estaba destapando todo el escándalo de los falsos positivos y hacía unos 18 o 20 meses se había destapado el escándalo de la parapolítica. Y en ese momento el gobierno Uribe nos trataba de que éramos del frente intelectual de las FARC, de que éramos de las FARC, eso fue terrible. La jefa mía se tuvo que ir en 2007, Laura Bonilla en su momento, para España porque don Berna la había mandado a matar. Luego León Valencia, el director, se tuvo que ir y al final me tuve que ir yo. Luego vino un segundo exilio, esta vez en Estados Unidos, hacia 2011. Y luego vino un tercer exilio como en 2014-2015, también en Estados Unidos, y ese fue derivado de Kiko Gómez. Yo ya tomé la decisión de que yo ya no me vuelvo a ir del país.
por exilio, ya que pase lo que tenga que pasar, ya no más, porque un exilio es muy duro, o sea, cuando tú vas a pasear o vas a estudiar, pues uno se va concientizado, pero digamos, en el caso, me acuerdo mucho del primer exilio, el de Italia, me fui un 22 de diciembre o un 20 de diciembre y yo no sabía una sola palabra de italiano. Llegué en un invierno terrible a pasar Navidad con gente que no conocía. Entonces, eso no es para nada agradable. Entonces, yo tomé la decisión de no irme más, de aguantar en Colombia. Y claro, yo tengo un esquema de protección, eh, que es gente que me acompaña hace varios años. Yo tengo una familia y si ustedes ven mis redes sociales, yo no puedo colocar una foto de mi familia, pues porque inmediatamente, o sea, no puedo, o sea, uno como que no puede ni siquiera hacer lo que mucha gente hace. No puedo salir a sitios públicos seguidos y de forma rutinaria, es decir, es una cosa tenaz. Pero bueno, ese fue el papel que cogimos y ya, y pues la gente lo quiere a uno, lo saludan a uno en la calle, pero sí, eso fue un tema duro. El último exilio, yo tengo que decir algo, él siendo director de la Unidad Nacional de Protección Andrés Villamizar, ese señor salvó la vida nuestra. Él se dio cuenta del atentado horas antes, de una supuesta motobomba que nos iban a meter en el con domicilios. Y la embajada norteamericana me sacó a mí en cosa de horas del país. Y yo eso de Andrés Villamizar lo nombro acá porque el señor se portó muy bien con nosotros. Ariel, muchas gracias por compartir esta experiencia con nuestro proyecto y téngalo por seguro que si en algún momento este canal llega a verlo mucha gente, también vamos a salir exiliados porque aquí hemos hecho más de 100 videos de historia, sobre todo de historia de Colombia. Tenemos aproximadamente 57 videos de historia de Colombia y es una historia de Colombia crítica en donde hablamos de los 60 presidentes, de sus mafias y por eso mismo sabemos lo que es eso. Y antes de pasar a la última pregunta, estaba viendo ahora un video tuyo de tu Facebook en donde contabas tu historia de desplazamiento y yo quiero que nos hables un poco de tu padre, de su ideal político, porque precisamente yo pues también soy desplazado por la violencia paramilitar del 95 al 97 del municipio de la Unión Antioquia, entonces también me gustaría que nos contaras un poco de esa parte de tu infancia que narras en ese último video de tu Facebook. Miren, lo fundamental, yo soy de un municipio llamado San Bernardo, Cundinamarca, aquí como a 3 horas de Bogotá. Eh, Ese municipio es famoso porque la gente se muere y se momifica, no se vuelve polvo, es bastante eh, turístico. Tengo todavía 2 tíos allá. Mi papá siempre fue un militante de izquierda, pues como se llama, súper crítico. Eh, es una persona hoy en día ya mayor, pues hace unos 2 años tuvo un problema de salud terrible. Allá hubo un narcotraficante que murió en la total impunidad, se llamaba Ricardo Pedraza. Él nos obligó prácticamente a salir del pueblo y yo llegué a vivir a Bogotá en el barrio Clas Roma, en ese momento era un barrio estrato 1 que había sido un basurero, un relleno sanitario. Yo allá me crié, me terminé de criar y de allá me gradué. Quien pueda ver mi diploma, pues por ahí deben estar públicos. Salgo del colegio Clas Roma. Milagrosamente pasé a la Universidad Nacional, estudié ciencia política. Como no teníamos plata, yo no tenía plata ni para comer, ni mi familia, rápidamente me meto a trabajar. Ahí fue cuando conozco la Corporación Nuevo Arcoíris. Y casi todo lo que yo soy hoy, si a alguien le debo mi formación, mi vida, es a León Valencia, que es el director actualmente de la Fundación Paz y Reconciliación. Esa es más, yo bueno, estudié ciencia política, después hice una maestría en sociología y esa es mi vida. Ariel, gracias. Y te iba a contar una anécdota antes de hacerte la última pregunta, porque acá en el canal pues somos pocos, pero tenemos 300 fieles, o sea, somos 2040 suscriptores, pero hay 300 que según las estadísticas de YouTube siempre ven los videos, así que de vez en cuando. Y entonces vos te volviste famoso en este canal porque analizamos en un curso de argumentación y falacias el debate, entre comillas, que tuviste con Abelardo de las Priella,
que el hombre te insultó como 30 veces y Vicky Dávila, en vez de parar el insulto, terminó ganando audiencia y alargando el debate como 10 minutos más. Entonces, acá en el canal te quieren mucho, hombre, porque hicimos una encuesta y vos ganaste en intención de voto. Entonces, te felicito, hombre, pero antes pues de hacerte la última pregunta, y que es una pregunta también muy densa, en otro hicimos este banner para reírnos de esa situación porque el video pues generó muchas vistas, sobre todo pues porque analizamos todas las falacias que decía el señor Abelardo de la Espriella. Entonces sacamos este chiste para un curso que tenemos de humor stand-up que el patrocinador de Abelardo, que la Universidad Nómada es patrocinada por Abelardo de la Espriella. Hombre, te agradecemos porque fuiste muy paciente al soportar tantos insultos de este abogado y Vicky Dávila realmente mostró que no sabe moderar. Entonces, la pregunta que quiero hacerte, y también si quieres comentar algo de la anécdota, es que nos hables un poco de tus obras, porque has escrito algunas obras con colectivos, pues hemos visto que fuiste subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, que fuiste asesor de la Secretaría de Educación en Bogotá, que también has sido coordinador del Observatorio del Conflicto Armado en la Corporación Nuevo Arcoíris, pero que tenés unas obras que valdría la pena leer y que la gente sepa cómo las compra, cómo las consigue, porque tenés unas obras que hablan de los mercados de criminalidad en Bogotá, de la democracia en venta, de la violencia urbana. También tenés una obra detrás de la guerra y la obra de por qué los matan. Entonces, que nos hables un poco de tus libros y también si quieres comentar qué fue lo que pasó al finalizar ese debate, entre comillas, con hablar de las piedras, que el tipo te estaba retando a golpes y todo. Mire, en el tema con Abelardo de la Espriella, yo ya había tenido con él un debate antes con Julio Sánchez, y pues ese señor era súper agresivo, grosero. Entonces, cuando a mí me invitan al debate, yo sabía que iba con él y yo sabía pues, que ese señor me iba a agredir. No pensé que tanto. Comenzó a insultarme, me dijo mini muñeco ventríloco, bobo, tonto, guerrillero. Y yo solo le dije dos cosas que él había dicho en entrevistas, como decir, usted dijo que todos los colombianos deberían ser como Mancuso. Entonces él dijo, no, pues narcotraficó, pero pues yo le dije, no, no solo narcotraficó, violó, descuartizó, asesinó. Y el tipo ahí se descompone, ahí es cuando va a agredirme. Yo iba con un asistente, un chico pasante. Él había entrado supuestamente con un acompañante, en la vida real era una escolta, lo cual es decir, entrar en un medio de comunicación, gente armada, eso es una aberración, como entrar a alguien armado a la universidad, eso es una cosa, es una violación brutal. El escolta, que era un tipo de 2 metros, más de 2 metros, yo creo, grandísimo, le quitó el celular a mi asistente, me intentaron quitar el celular a mí, al final yo recupero el celular, yo grabo. El tipo insultándome, intentó pegarme. Tengo que decir que Vicky Dávila se atravesó para que el tipo no me pegara, pues yo estaba sentado esperando, recibiendo el manotazo. Y luego, cuando ya el tipo sale, lo sacan, yo tomo un vaso de agua y digo, bueno, me voy, Vicky. Y no me dejaron salir. Y yo digo, pero ¿por qué no me dejan salir? Y me dice, no, es que está allá afuera esperando lo que se quiere dar golpes con usted. Y yo le dije, ¿usted me está hablando en serio? O sea, este señor me está esperando allá afuera. Y me tocó, los escoltas de Vicky se pararon en la puerta como 20 minutos. Y yo, al final es que pude salir. Yo en el momento no dimensioné lo que esto había significado en medios de comunicación. Yo además el celular se me descargó. Entonces yo me fui con el celular para la oficina. Y cuando ya cargo el celular y prendo, me doy cuenta de la dimensión. A mí, eso pues es normal, ya uno tiene cuero para esos debates. Hay una cosa que me molestó mucho y es que mucha gente dijo que es la pelea entre Ariel Ávila y Abelardo de la Espriella. Yo no peleé, pues el tipo fue el que me ofendió. El debate entre Ariel Ávila, ¿cuál debate? Si el tipo comenzó a ofenderme por 1 hora, yo solo leí dos que le habían hecho. Entonces, fue muy dramático, pero pues al final yo creo que el hombre perdió ese debate, todo el mundo coincide.
Él canta mejor de lo que es abogado, sinceramente. Eh, pero por eso es que saque, yo le digo que ojalá saque más discos de esos malos que saca, porque si abogado es muy malo para defenderse, descompone muy rápido. Frente al tema de las obras, mira, yo he escrito varios libros, hay unos 8 o 9 libros, pero quisiera hablar de dos, de los últimos dos, de hecho, que para mí, o tres, que para mí son los libros cumbre. Yo escribí un libro que se llama La frontera caliente entre Colombia y Venezuela. Ese fue mi primer gran libro y fue el libro donde yo por primera vez nombro a Kiko Gómez siendo gobernador de La Guajira, y es un libro internacional, se vende mucho en Venezuela, en Colombia, y analizo cómo, a partir de mucho trabajo de campo, etnografía, cómo el crimen organizado tenía tomada la frontera. Luego viene el libro que ya me lanza la fama y que yo creo que nunca escribiré un libro como ese, nunca más. Fueron 6 años de investigación, que se llama Detrás de la guerra en Colombia. Ese libro condensa 14 millones de datos y analiza la estrategia militar de las FARC, el ELN, los paramilitares y el ejército, disidencias de FARC y neoparamilitares, desde 1995 hasta hoy. 14 millones de datos. De hecho, por ese libro yo me gané un premio en la Universidad Nacional a creación en investigación y artística, que solo se entrega una vez en vida a la persona. Y yo me la gané. De ese libro se han vendido más de 20.000 copias y realmente yo creo que en Colombia, y lo digo, yo sé, van a decir aquí este tipo es petulante, lo que sea, pero te digo una cosa, yo creo que un libro como ese no se ha escrito en Colombia. Y creo yo que nunca volveré a escribir un libro como ese, porque es que realmente fue un trabajo brutal. Y luego vino un tercer libro muy doloroso, que es el libro que se volvió un emblema en el paro nacional cuando un muchacho lo saca de una maleta, que se llama ¿Por qué los matan? Cuando yo termino de escribir el libro Detrás de la guerra y se vende tanto, entonces la editorial Planeta me llama y me dice, hermano, escriba otro libro. Yo iba a escribir un libro sobre la democracia en Colombia. Iba a hacer una comparación sobre estos autoritarismos regionales, estos clanes, iba a ser una vaina bacana. Cuando comencé a ver las notas, por pura casualidad me metí a una carpeta y había un documento de hacía muchos años que yo había escrito con una compañera, estando en la Corporación Nuevo Arco Iris, sobre una lideresa que mataron que se llamaba Ana Fabricia Córdoba. Una lideresa de restitución de tierras, brutal esa lideresa. Le mataron 3 esposos, le mataron todos los hijos varones y al final la mataron a ella por reclamar tierra que le había sido despojada en el Urabá. Cuando yo leí ese libro, ese documento, lo volví a leer, yo me acordé y volví como en el tiempo, fue desgarrador porque la historia de esa mujer es una cosa, de hecho, en la portada del libro, Detrás de la guerra, ¿por qué los matan? El libro está dedicado a ella y ahí se narra, yo la alcanzo a narrar en unos renglones la historia. Y luego, en plena pandemia, en 2020, arrancando la pandemia, llevábamos como 3 semanas, asesinaron a un gran amigo mío en el Putumayo, uno de los líderes que me metió a mí, porque yo mi investigación social la comencé en el Caquetá, en el Putumayo, en Nariño, y allá conocí un líder que se llamaba Marco Rivadeneira. Y yo una vez yo ya tenía mi programa en semana, yo ya estaba trabajando en semana cuando me llama un amigo y me dice, Ariel, mataron a Marco Rivadeneira. Y luego voy y veo al tipo, lo desaparecen en un corredor Puerto Vega, Teteyé, lo dejan botado. Unos campesinos lo encuentran, no lo dejaron velar, al final lo tuvieron que meter encima de un comedor y taparlo con una manta, hasta después de 2 días llegó el ataúd. Eso para mí fue desgarrador. Entonces yo ahí dije, no, yo tengo que escribir un libro a los líderes sociales en Colombia. Yo no voy a escribir un libro de la democracia, aunque no tiene que ver con la democracia. Y de ahí sale ese libro súper doloroso que se llama ¿Por qué los matan?, que es un análisis del asesinato a líderes y lideresas sociales. Ariel, excelente hombre. Y hablando de libros, por aquí se conectó el coordinador del proyecto 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, el profesor Mauricio Albeiro Montoya Vázquez, un libro que fue llevado a la radio con la Universidad Nacional C de Medellín. Un saludo para el profe.
Ariel, entonces, dos preguntas ya para ir terminando. Esta del profe Mauricio, de cuál es la opinión de Ariel sobre las curules especiales de paz. Y la última, Ariel, que nos hables de tu proyecto político para el Senado y aprovechando también aquí el amigo Dani de Metal Yuda, que también le da un saludo muy especial, que gracias a él fue que pudimos contactar a Ariel y a Gina. Ariel, entonces sería básicamente esas dos preguntas, la del profesor Mauricio y también la de su propuesta política para el Senado de la República de Colombia. Mire, empecemos por el tema político para conectar con las curules. Yo, como les digo, derivado de las investigaciones nuestras, 26 políticos se fueron a la cárcel. Me he tenido que ganar 3 intentos de atentados, 3 veces salidas del país, como ya lo narré. Entonces, uno como que al final dices, al final yo entendí, yo puedo seguir denunciando y denunciando y denunciando y denunciando y denunciando. Y bien, yo sí creo que este país es mucho mejor que hace 20 años y seguramente a pesar de lo mal que estamos, en 10 años, si usted y yo nos reunimos y estamos vivos, diremos que en 10 años el país es mucho mejor que ahora. Yo sí creo que Colombia ha mejorado. Pero ya también entendí que la única forma de vencer toda esta gente pues es ganándole elecciones. Y si no, ahí se van a seguir reencauchando con los hijos, las hijas, los primos, las primas, los esposos, las esposas. Y la única forma de acabar con toda esta maldita politiquería y clase corrupta, pues es venciéndolos en elecciones. Y como Colombia está en un momento de cambio, del paro nacional, el censo electoral, entonces yo dije, yo quiero hacer parte de ese cambio. Y eso fue lo que me llevó a lanzarme. Ha sido muy duro, porque claro, uno como ha mandado 26 políticos a la cárcel, pues todos están unidos para que uno no llegue. Pues es obvio que no lo quieren a uno. Pero la gente es muy bacana. Entonces yo le pido a la gente que me acompañe en el proyecto. Tienen que marcar el logo Alianza Verde Centro Esperanza en la parte superior del tarjetón a Senado y buscan el número 69. Ahí en mis redes sociales pueden ver el tarjetón, el logo, todo. Y les ruego el favor que me acompañen. Y pues lo mismo que les he dicho, pues toda mi vida ha sido pública. Si yo tuviera algo que esconder, ya me lo habrían sacado este gobierno con todas las enemistades que uno se ha ganado por denunciarlos. Entonces, pues hay confianza en la hoja de vida. No me torcí antes, mucho menos ahora. Y frente a las curules de paz, a ver, entonces la cosa es la siguiente. Bogotá tiene 18 representantes a la Cámara, porque tiene 9 millones de habitantes. Entonces, para usted sumar un número igual de representantes a la Cámara, tiene que sumar Putumayo, Baupés, Amazonas, Guainía, Guaviare y hasta Arauca. Entonces usted tiene que sumar más de medio país para tener igual número de representantes que Bogotá. ¿Eso qué causa? Que la plata de los recursos públicos, que los proyectos de inversión se vaya para donde hay más población. Cundinamarca, Boyacá, Montería, Antioquia, Santander. Mientras que las zonas con menos población, donde están los grupos armados ilegales, donde viven en la ilegalidad, nunca les llega plata, porque como no tienen tantos congresistas. Eso es lo que yo llamo en un libro que estoy escribiendo, el apartheid geográfico de Colombia. Es decir, aquí hay una apartheid que la gente no se da cuenta, pero existe. Una cosa es un bachiller en Bogotá y otra cosa es un bachiller en el Chocó. Una cosa es la dignidad de un trabajador en Medellín, de un policía, y otra cosa es Putumayo. Y ese apartheid geográfico es lo que inspira las circunscripciones especiales para la paz, que hoy son circunscripciones especiales para las víctimas. Entonces, las zonas más afectadas por la guerra fueron divididas en 16 pedazos. 16. Y en cada pedazo se dijo, van a tener un representante a la Cámara adicional. Por 2 periodos, 2022 y 2026. Es decir, eso no va a ser eterno. Entonces, en esas regiones del país, esta vez, la gente va a votar Cámara, Senado, Cámara Especial y la consulta presidencial. En Bogotá votamos 3, Cámara, Senado y si queremos consulta presidencial. En esas regiones votan una cuarta, que es una Cámara Especial. ¿Cuál es el riesgo? Que muchos partidos políticos camuflaron candidatos en esas cámaras especiales de paz para quedarse con esto. Y hay otra gente que no.
En 20 días sabremos si ganaron los politiqueros de siempre o ganaron las víctimas. Ariel, se me escapó una cosita muy interesante que ustedes están haciendo en la campaña, que es pedagogía a la calle. Y usted decía en una entrevista que han dado más de 100 clases en las calles y me encanta esa idea porque aquí en este proyecto llevamos 5 años en Facebook, en YouTube y acá también hemos dado clases en las calles. De pronto en el 2020-21 por el tema de la pandemia estuvimos muy poquitas clases presenciales, pero quería que usted nos dijera algo sobre la educación popular, sobre la educación gratuita, sobre lo que están haciendo varias personas, como por ejemplo aquí Noticias, que también tienen ideas de dar clases de historia, de política, de sociología en las calles, porque si algo requiere el pueblo colombiano es educación gratuita. Acá en este canal tenemos 760 videos educativos y la idea es pasar de miles y de miles y me encantaría, Ariel, que nos hable un poco de ese tema de educación y pedagogía en las calles. Mire, yo cuando voy a un aeropuerto, estoy en una cafetería, desde hacía mucho tiempo la gente me paraba y me decía, ¿usted es Ariel Ávila? Yo le decía, sí. Y me decían, explíqueme esto, vi su programa de televisión, leí su columna, vi tal video, explíqueme esto, etcétera. Entonces yo una vez le comenté eso a una amiga en una llamada telefónica y una vez que fui a Fusagasugá, esa amiga mía, en pleno paro nacional, me dijo, Ariel, como te han visto en tantos videos, unos chicos del paro te quieren conocer en una rotonda. Vaya, tome este bafle, camine, lo acompaño y tome este micrófono. Y yo le dije, yo dije, ¿será? ¿Usted me está hablando en serio? Dijo, sí, mire, hicimos la pieza publicitaria, se llama Clase a la Calle. Y yo, bueno, camine. Y ese día en Fusagasugá paró la rotonda, llegaron 200 muchachos que estaban en pleno paro nacional. Y entonces yo dije, este es mi papel en el mundo. Ya entendí. Yo tengo que ayudar a esto, a hacer pedagogía, a que la gente entienda cómo es el Estado colombiano. Y entonces, con esos amigos locos que uno siempre tiene, amigos y amigas, pero esos son unos cuatro, cada vez que yo iba a un viaje de la Fundación Paz y Reconciliación, entonces yo llamaba a un amigo allá, hermano, usted tiene un bafle, se puede conseguir un bafle inalámbrico, un micrófono, sí, hagamos clase a la calle, sacábamos la pieza publicitaria en redes, en Instagram, en Twitter, en tal, en Facebook, y a la clase a la calle. Y así que comenzó eso. Y sí, son más de 100 clases a la calle, ha sido increíble, increíble. Y ahora pues ya de candidato que también las hago, la gente llega y mucha gente tiene preferencias por otros candidatos, o la gente llega a entender el país y hay que hacer pedagogía. Yo lo que entendí es que una de las cualidades que puedo tener es que sé más o menos explicar lo complejo fácilmente. Y entonces tengo que compartir conocimiento con la gente, como otros comparten conocimiento conmigo. Y así fue que comenzó. Ariel, y antes de decirle que nos dé su mensaje de despedida, yo sí quiero pedirle el favor que nos regale videos, así sean largos, no importa, pero videos de esas clases que ustedes han dado, porque aquí en la Universidad Nómada queremos compartir conocimiento gratuito de historia de Colombia, de política, de enfoque de género, de literatura. Acá caben todas las áreas del conocimiento y la gente que quiera unirse a este proyecto, pues, ahí está el número de teléfono. Si están en Colombia con el indicativo más 57, nos pueden escribir al WhatsApp 319-584-0680. Ahí pueden decirnos qué videos tenemos de historia de Colombia, porque hemos tenido panelistas de diferentes universidades, hemos tenido también panelistas de la India, de Argentina, de España, y sobre todo hemos tratado de crear una conciencia crítica y política en el proyecto. Y también invito a Ariel para que mire el contenido que tenemos aquí en la Universidad Nomo, en las listas de reproducción, para que no solamente vean el análisis que hicimos de su debate, entre comillas, con Gerardo de las Priella, que nos gastamos 2 horas analizando cómo Vicky Dávila no supo moderar ese debate y otras cosas más, sino que también se trata de llevar esto a todos los rincones de Colombia y del mundo, porque
estos medios alternativos de comunicación es la única herramienta que nos queda, es el cuarto poder y tenemos que ayudarnos porque este año es definitivo y tenemos que montar un congreso diferente, un congreso sin esos 54 clanes. Por eso sería maravilloso, Ariel, que sus libros sean más conocidos, que sus libros, cuando se pueda, que puedan volverse audiolibros también para que le llegue a otras poblaciones y que la gente sepa dónde comprarlos, porque los libros que ha escrito Ariel Ávila le cambiarían la mentalidad a muchos colombianos, no solamente la intención de voto, porque a este pueblo lo que le falta es educación. Ariel, y lo último que le quería preguntar es una curiosidad, ¿por qué el número 69? ¿Tiene que ver algo con el Kama Sutra o alguna cosa de política erótica o qué? Sí, tiene que ver con eso. Nosotros escogimos el número porque pues es un número de fácil recordación, principalmente para la población joven, por lo que significa en el amor y en el sexo. Entonces, ¿quién olvida el número 69? Lo escogimos adrede, adrede por eso, y yo no le voy a decir mentiras. Uno de los estrategas míos me dijo, hermano, pida el 69, ¿quién se olvida de ese número? Y efectivamente, en la calle la gente se lo grita a uno. La mejor posición política, ese número es inolvidable. Entonces, sí. Mira, el mensaje final. Primero, agradecerte. Muchísimas gracias a usted, Wilmer, a todo su equipo. Segundo, decirle a la gente, nos guste o no, en este mundo todo se define con política. Votar en blanco, no votar o decir que todos los políticos son iguales, es entregarle el país a las maquinarias de siempre. Entonces yo le pido a la gente que vote transparentemente, pero que vote, que escoja candidatos. Yo les pido el favor, voten por mí. Tienen mi hoja de vida, es pública. Voten por mí. Voten por una cámara alternativa. En varios departamentos hay cámaras que me apoyan a mí. Ayúdenles. Y voten a una consulta presidencial alternativa. Pero no voten por el centro democrático. No voten por los de la U, por Cambio Radical, los liberales o los conservadores, que son los que nos tienen como estamos. 15 millones de colombianos no comen 3 veces al día, el 42% en pobreza o en extrema pobreza, se roban 70.000 millones del peso de los niños, cobran las latas de atún a 20.000, las líneas de chocolate a 18.000, modifican la ley electoral para robarse las elecciones con la ley de garantías. O sea, no voten por la gente que nos tiene así, tenemos una oportunidad. Hermano, y muchísimas gracias. Ariel, muchas gracias por aceptar la invitación y recuerden que buscamos una educación más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les habló Wilmer Zuleta, docente universitario, líder de este proyecto de educación popular. Y no olvide que hay candidatos buenos, apliquen el 69 y voten por Ariel, porque es un hombre con argumentos, es un hombre que tiene una hoja de vida limpia y que ojalá que aquí en la Universidad Nómada podamos tener los libros que ha escrito Ariel, porque esos libros van a servir para crear mucha conciencia. Gracias a Leonardo, gracias a Sebastián, gracias a Dani, Metal Judan, gracias a Mauricio y a toda la gente que nos vio y que nos va a ver en diferido. Y espero que sigan pendientes de nuestro canal porque vamos a transmitir 12 horas seguidas analizando la historia de Colombia y las actuales elecciones en el país. Ariel, un abrazo y ojalá, hombre, que en algún momento podamos tomar un café. Hasta pronto. Claro que sí, un abrazo.